noches para todos. ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes, consideraciones. Como decimos siempre, muchísimas gracias por la participación de todos ustedes que están del otro lado, que nos acompañan permanentemente en este programa y que además, bueno, nos brindan sus opiniones a través de las redes sociales y a través de la dirección de correo electrónico programa consideraciones@gmail.com. Un nuevo programa con dos nuevos invitados para ofrecerles las alternativas más importantes de los temas que vamos a desarrollar aquí durante 60 minutos. El país vive por estas horas momentos difíciles, devaluación, dólar alto, el dólar blue, el dólar oficial. Esta película que, como decimos siempre, la vimos ya, ¿no? Una película reiterada que, como decía días pasados, parece que siempre volvemos para atrás, que estamos siempre retrocediendo y avanzamos poco y bueno, cometemos los errores de siempre, errores que, bueno, la gente que se va al dólar, que directamente va a comprar dólares cuando en otros países de Latinoamérica, bueno, hacen hincapié en su moneda, como por ejemplo Brasil, Uruguay, y no apuestan tanto al dólar estadounidense. ¿Cómo te va, Jorgelina? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcelo. Muy buenas noches a la audiencia que está allí nuevamente aquí en Consideraciones. Y sí, lamentablemente es la especulación argentina, la típica especulación argentina que siempre trata de, digamos, resguardarse en otra moneda y no la nacional, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, ¿qué te parece si recibimos a la primera invitada del día? Cómo no, está con nosotros Daniela Montenegro, es abogada, se ocupa del área familia, laboral, previsional y también accidentes de tránsito. Muy buenas noches, Daniela, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el tema que nos ocupa es síndrome de alienación parental. Lo vamos a desarrollar cuando volvamos de la pausa. Gracias. Hacemos una pausa, cumplimos con los anunciantes y regresamos. Federación Nacional de Karate Do Argentina. Sede Rosario, Avellaneda 1018. Teléfonos 0341 435 6254 o 03329 425 251. Publitour, empresa de viajes y turismo, viaje con expertos. Publitour, Ceballos 1630, Rosario. Comuníquese al 411-0433 o al 448-6412. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. ABCD. Prevención y atención de adicciones. Consultas 01341 439 9540 421 2302. ABCD. Desde el alma, regalos, objetos con diseño, artículos de librería, fotocopias. En Presidente Roca 491, Rosario. Horario corrido. Teléfono 424-4475.
Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Bueno, muy bien, y seguimos en consideraciones en esta segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Daniela Montenegro, abogada. El tema de hoy, el tema central de este bloque es síndrome de alienación parental. Precisamente, Daniela Montenegro, ¿qué significa síndrome de alienación parental? Mira, es un concepto que surge en los Estados Unidos a través de Richard Gutman en 1985, un médico psiquiátrico que trabajó en las universidades de mayor prestigio del país, y es una situación que se da al aparecer las separaciones, los divorcios, ahí es donde más surgen. Es una patología, se podría decir, que ejerce la persona que tiene la tenencia o la guarda de los menores para con el otro progenitor, que es el no conviviente con ellos. Es quien tiene, por decirlo de una manera, la sartén por el mango, donde el padre conviviente trata de digitalizar a los hijos en pos o en desmedro o contra el otro progenitor que no convive. ¿A qué se debe específicamente esta ruptura del vínculo entre uno de los padres y los hijos? En principio, ellos tienen una relación normal dentro de la familia, donde tienen un trato habitual, los menores con los padres. Al separarse hay una ruptura, hay una crisis familiar en donde cada uno lo va asumiendo de distintas maneras. En este caso, el padre no conviviente, que puede ser tanto la madre como el padre, no puede superar esa ruptura y la exterioriza de una manera de un enojo, de broncas, de rencores, y hace que eso se lo traslada a los propios hijos. Entonces ahí es donde hace que se rompa el vínculo que tenían con el progenitor no conviviente, que es aquel que se va, que también es el que le cambia la realidad. Claro, o sea, se tiene que ir a otro lugar, otra casa, un alquiler, una nueva vida, y bueno, y acá le hacen mostrar las diferencias que hay entre que nosotros estamos acá, él se fue o ella se fue y nos dejó a nosotros. Entonces ahí es donde se empieza a romper el vínculo. O sea, el progenitor conviviente es el que empieza de a poco a contarle sus verdades, sus historias, su manera de ver la realidad de las cosas en contra de la otra persona. Claro, y que muchas veces sucede que los chicos están conviviendo con esa persona y todo el tiempo están escuchando una sola campana. Claro. Entonces, muchas veces pasa que la otra parte no tiene la posibilidad tampoco, las 24 horas del día, de una defensa. Exacto. Ahora, ante esta problemática familiar, ¿cómo procede la justicia? ¿Cuáles son los casos, las sanciones para esos casos? Mira, ante el impedimento de contacto real, se sancionó una ley en el año 93, que es la 24720, la cual fija una sanción penal, se hace una denuncia a través de los juzgados correccionales y hay una sanción que va de 1 mes a 1 año. Al principio, cuando surge esta ley, entra en auge, se pudo aliviar a esos menores que estaban alienados y que ese impedimento de contacto quede trunco y puedan volver a tener la relación con los progenitores. Ya con el correr del tiempo y con las leyes de violencia familiar, esto se fue quedando más en desuso porque, o sea, lo que hacen es, a través de denuncias falsas o erróneas, crear una relación o una realidad que hoy por hoy no existe, y entonces ante eso lo primero que actúa la justicia o la primera medida es la prohibición de acercamiento, ya sea contra el cónyuge o contra el cónyuge y el menor. No. Por eso, entonces hoy en día, o sea, las sanciones están, pero en casos extremos y que verdaderamente comprobables, porque una denuncia vos la hacés y no necesitas testigos ni pruebas para hacerlas. Entonces la justicia queda como en un vacío. En un vacío totalmente.
En caso de familias ensambladas, donde una pareja anterior a lo mejor tenía un hijo al cual criaron juntos, ¿qué sucede cuando se separan y no le permiten ver a ese hijo porque obviamente no es su verdadero padre? No, él también puede ir ante la justicia y a través de un recurso, o sea, explicar cuál es la situación, que él fue un padre de crianza y demás, y ante los vínculos y la relación que mantienen ellos y una salud mental también para los chicos, porque si lo consideraron parte de la familia o era la cara femenina o masculina dentro de la familia ensamblada, también tendría derecho a verlos. Ahora, ante estos casos uno piensa en los menores, ¿no? Es decir, específicamente, ¿cómo viven, cuál es la situación que viven los menores para estos casos de estas dificultades familiares, ¿no? Y mira, ellos están presos de una guerra que es la que genera el padre conviviente, o sea, el padre o la madre, como dije antes. O sea, ellos se ven ante una situación que no saben manejar. ¿Por qué? Porque el padre alienador, seríamos en este caso, es el que lo que quiere, o sea, su principal objetivo es que deje de tener todo tipo de contacto con el otro progenitor. Entonces va a hacer cualquier cosa o va a decir o hacerle creer a los menores que él está diciendo la verdad. Entonces, ante estos hay distintas etapas. Por ejemplo, los menores de 4 años tienen una relación natural con la otra persona cuando la ven, o sea, no perciben o no interpretan de esa manera que no tiene que acercarse o que no es bueno o demás. Entonces, una relación de ida y vuelta. Entre los 4 y ya un poco más, y los 6 años, ya ahí no, ya ahí le empiezan a generar el temor de decir, te vas a ir con tu papá o con tu mamá, pero sabes que son 2 horas y tenés que volver, no vayas a hacer cosas que quieras hacer un berrinche y te quieras quedar porque sabes que no, sabes que te puede robar, sabes que él puede llevarte lejos de nosotros, si vos te quedás le dan castigos. Entonces, ante eso es el temor de no saber si ir o no ir, porque no saben cuáles van a ser las consecuencias futuras. Después, entre los 6 y los 12 están donde ellos se hacen un poco más eco de los dichos del progenitor conviviente, en donde ellos se creen que toman justicia por sus son dichos suyos, o sea, ellos se creen ese conflicto, se creen esa realidad que una sola de las partes les fue manifestando, y en función de eso exigen, sancionan, reclaman al otro progenitor no conviviente. Claro. Después, bueno, tenemos de los 12 a los 16, donde ellos son más adolescentes, en donde ahí se ve el fruto, ¿no?, de toda esta malversación maliciosa por parte de uno de los progenitores, en donde ven que el chico no tiene ganas de ir con el padre, que prefiere tener sus actividades, irse con sus amigos, entre tener una actividad comprometida y obligada, que es tener una visita con uno de los padres, prefiere, no sé, ir al club o tener una reunión con los chicos. Claro. Que eso es lo que va generando, y obviamente que con grupos y con personas que le va proporcionando el padre alienador. O sea, siempre él es el que le va a ir digitalizando la vida al menor. Claro. En este caso, bueno, ya de 16 años. Bueno, y ya cuando son mayores, la realidad es otra. Ellos ya van en busca de una verdad, a ver qué es lo que pasó verdaderamente, qué es lo que no, y es la etapa más conflictiva, en donde ahí sí o sí necesitan la ayuda de un psicólogo, porque pueden encontrarse con una verdad totalmente contraria a la que ellos venían teniendo o a lo que ellos venían escuchando hasta el día de hoy. Claro, y se debe dar una etapa de preguntas constantes, ¿no? Así, de qué pasó y qué no. Y en ese momento, bueno, o logran perdonar a ambos padres y tratan de tener una relación más o menos fluida, o prefieren alejarse de ambos, o sea, o tienen con el padre no conviviente durante su tiempo una relación de llamadas por teléfono, de tomar un café, pero no de ese vínculo más allá de la verdad, o sea, porque no lo fueron generando con el día a día. Claro. Ahora, uno de los casos más frecuentes y que uno se le ocurre es el tema del pago de la manutención. Hay muchas personas que conviven con los niños y les dicen, si vos no pagas la manutención, no ves a la criatura. Bueno, eso es una forma de manipulación. Es una de las formas que tienen de las características del padre de una actitud maliciosa. ¿Y eso puede ser así? O sea, ¿cómo se puede regular eso? ¿Cómo y la ese otra es el parte tema que puede...? donde estamos hoy parados, donde hay tantas
lagunas, de una manera de decirlo. O sea, el progenitor, el que convive con el menor, le dice, no, tu papá no le importa, tu papá se fue, vive en otra casa, tiene otra novia, tiene otros gastos y no le importa si nosotros tenemos o no tenemos para comer. Entonces el que se queda con eso. La madre le dice, bueno, vos no me pasás, yo quiero tanta cantidad de dinero, vos no me pasás ese dinero, bueno, entonces no lo ves. ¿Querés verlo? Claro. Anda a la justicia. El padre va a la justicia y la madre que hace una denuncia por violencia o una prohibición de acercamiento. Entonces hasta que se puede comprobar todo eso pasan 3, 4, 5 meses en donde el padre sigue sin ver al hijo, hasta que después se puede comprobar de que eso fue una denuncia falsa o una denuncia errónea. Pero a esa altura al hijo no le interesa cuál es, si esa denuncia fue o no fue, el daño está hecho, daño está hecho, claro. Para el padre o madre como para el menor que estuvieron ese tiempo sin verlo, más allá que se aplique una sanción o no, claro, eso ya... porque la criatura no sabe si el padre lo quería ver, Exacto. si la madre lo quería ver o no. O sea, el hecho está en que no se vieron. El síndrome de alienación parental, en los casos en donde mayormente se da es en los litigios de divorcio, régimen de visita y alimentos, porque es el que tiene la mayor fuerza, es el que está viviendo con los menores. Entonces, en función de eso, bueno, me das lo que querés, entonces no los ves. Los tiene como su propiedad, o sea... Daniela Montenegro, ¿se puede decir vulgarmente lavado de cerebro? Es decir, que un progenitor programa a sus hijos para que esté en contra del otro progenitor. Sí. La principal lavado de cerebro. Exacto. La principal manifestación de esto es hacer poco a poco un lavado para que los chicos tengan la realidad vista a través de los ojos del progenitor conviviente. O sea, es su principal acción. Inculcarle cosas que ellos creen que son reales. No que esté bien o esté mal, sino que ellos mismos, por como te repetí antes, por el rencor o la falta de poder procesar la ruptura o la separación, ellos van quedando con algunas cosas que la van generando para que el neno toma parte, para el menor que forme parte de eso, de ese preconcepto que tienen del otro progenitor no conviviente, y de alguna manera le van haciendo un lavado de cerebro. ¿Y puede darse el síndrome de la madre maliciosa? Sí, se puede dar ambos casos, tanto la madre como el padre. Por lo general se puede decir más la madre porque en el caso de los menores son quienes conviven más con la mamá que con el papá, pero puede darse en ambos casos. Por ahí. ¿Cómo sería esto? Y en el caso de la madre, por lo general, que tu papá no nos pasa una cuota, no le importa nada, no viene, no te quiere ver, claro, no te llama. Por el lado del padre, y tu mamá se fue con otro, nos dejó, no le importa nada, viene, te visita, no te lava la ropa, no te importa qué tenés, qué no tenés. O sea, de ambos lados. Y también se da el caso de la... la acción maliciosa por parte del progenitor no conviviente. O sea, si bien lo más común es del padre conviviente, también se da el caso de los padres no convivientes, que por lo general también en este caso son de los papás. Tienen otro poder adquisitivo, tienen otra realidad económica, y entonces a través de eso, o sea, vos quédate conmigo podés tener la play, salir de vacaciones con tu mamá, viste lo que es una cuota, estás más limitado, no te saca a comer, no te saca al cine, y de esa manera van generando desde otro lado para poder llevárselo con ellos. Y también, disculpa Marcelo, otro hecho que sucede generalmente es que cuando salen con el padre, salen los fines de semana, donde tienen la posibilidad del padre no trabaja a lo mejor, tienen la posibilidad de recrearse, hacen otro tipo de actividades, y cuando vuelven a la casa... los niños vuelven a la realidad de que tienen que ir a la escuela, de cumplir reglas. Ahí están después, o sea, pero eso pasa ya se hacen dentro del síndrome de la alienación parental o en el caso de una separación normal y que tenga el régimen de visita. O sea, en donde los padres cuando salen o tienen los horarios de visita es hacer lo que los chicos quieren. Entonces ahí están los reproches después cuando vuelven a la casa, que no le dedican tiempo, o que no están, o que con papá es mejor porque me lleva a comer, porque me lleva acá y con vos estoy acá, entonces son los reproches y los juegos propios de los chicos. Ahora, se dan estos casos increíbles, ¿no? Porque un padre alienador, se me ocurre que también es quien insulta a su pareja delante de sus hijos, con lo que eso, digamos, incluye, ¿no? Que es insultar a alguien, ¿no? A su pareja. Sí, lo va denigrando, es una de las formas, denigrando que tu papá es un vago, tu papá se fue, no trabaja, viene cuando quiere, cuando llega a buscarlo
puede ser que se pongan a discutir y a pelear y decirle, mirá, tu papá cada vez que viene, encima que viene, genera problemas, es mejor que estemos solos, es mejor que él no venga más. Y sí, eso se va dando de esa manera. ¿A los profesionales del derecho les cuesta resolver este tipo de conflictos? Y son conflictos y conflictos de familia que siempre tienen una cierta connotación de la gente que viene con una cuestión muy subjetiva, entonces le pone todo lo que es pasional en lo que le está pasando, y entonces el profesional ante esta situación tiene que tratar de calmar, de apaciguar y tratar de ver más allá de toda la bronca, lo subjetivo, cuál es verdaderamente el problema o dónde está verdaderamente el conflicto, y no hacerse eco de eso, sino qué es lo que pasa también con muchos expedientes dentro del tribunal, que están generados de denuncias y denuncias, que los profesionales se hacen eco de lo que quiere el cliente y después quedan expedientes inconclusos, pero bueno, es propio de la profesión lidiar con estos temas y tratar de resolverle al cliente lo mejor que pueda y tratar de sacarle el conflicto. ¿Se puede decir que es un mal de la vida moderna esto de la alienación parental? Y medianamente sí, porque esto surge en el año 85 con el creador, así que podemos decir que en una parte sí, pero los conflictos siempre existieron. Con esto hoy se pueden tener otras herramientas, se pueden comprobar más, esto se ve en el menor, en el estudio que se le hace al menor en cuanto a cómo absorbe el menor o no todo eso, toda esa carga, toda esa información que el progenitor conviviente le da. Claro. Entonces, antes a lo mejor no había tantas terapias grupales de chicos, psicopedagogas, psicoterapeutas, y entonces hoy se pueden ir viendo esas cosas. Y en el menor influye de distintas maneras. Pueden ser menores que tienen una resiliencia que no absorben de tal manera o son más maduros, y hay otros que lo absorben completamente. ¿Cómo sería el perfil de un padre alienador, de un progenitor alienador? Y es la persona, como en parte, como lo que estuvimos hablando, que no terminó de cerrar sus historias personal con la persona con la que se separa, no terminó entonces en función de eso le traslada sus frustraciones, sus miedos, sus enojos. Es aquella persona que los cree como propios a sus hijos, nosotros podemos, nosotros estamos solos, los quiere para ellos. Es una persona que genera situaciones o vive en función del conflicto familiar cotidiano, en donde se encuentra con gente conocida, con amigos en reuniones familiares, y lo único que habla del conflicto y de la problemática que tiene esas personas que lo tienen a los hijos, interviniendo en esas charlas para que como que los hijos digan, es verdad lo que yo estoy diciendo, y ellos estén asintiendo eso, entonces ellos también se sienten como que cuando la madre está hablando del tema tienen que estar ahí porque reflejan la realidad de lo que está pasando. Y bueno, son personas que viven con esto cotidianamente, viven de eso. Y los juzgados también tendrían que tener en cuenta el caso de los abuelos que toman partido también, o el entorno muchas veces, es como que toma partido y le va llenando la cabeza al chico en contra de la otra parte, digamos. Ante una separación, hay una crisis familiar interna de los propios integrantes de la familia y externa, ya sea a los abuelos, a los tíos, a los amigos, en donde ante una separación cada uno asume o tiene ese proceso de alguna manera, cada uno lo va exteriorizando de alguna forma, tanto los padres como los menores y en este caso también los abuelos. Hay casos que se han evaluado en donde los menores se fueron a vivir a la casa de los abuelos paternos, en donde ahí la figura del hombre es el abuelo, es el que toma las decisiones ahora, en donde el que los protege, el que determina las cosas, y entonces cuando viene el padre, los abuelos dicen, no tenemos por qué estar aguantando, mi hija tiene que tener una vida normal y tranquila, en este caso el padre viene acá, es un vago y molesta, ya se separó, que se olvide que tiene hijos, que tu papá no venga más, y van sumando a todo lo que es la alienación. Bueno, Daniela, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Bueno. Agradecemos la presencia aquí en Consideraciones y bueno, dejamos siempre las puertas abiertas para otra oportunidad, para que vengas
y te expreses sobre otro tema, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy dispuesta a cualquier otra invitación que me hagan. Sí, aparte es un tema de la familia, digamos, siempre hay conflictos y las separaciones y todo eso, así que la vamos a estar llamando. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Así que se llama Daniela Montenegro, es abogada, se ocupa del área familia, también previsional, laboral y también accidentes de tránsito. Muy bien. En el próximo bloque estará con nosotros Carlos Aguilar, que es contador público y bueno, tiene un posgrado en gestión de recursos humanos. El tema central sería los recursos humanos en las empresas, cómo funciona esto de la motivación en las distintas empresas. Muy bien. Enseguida volvemos. Vamos a un corte. Sede Asociación Butoku Kai, Shotokan Karate Do, Boulevard Avellaneda 1018, Rosario, 436-0441, www.karatebutokukai.com.ar. Joyería Renacimiento, alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario, teléfono 425-5382, Joyería Renacimiento. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Seccional Rosario, Callao 133 bis, Soiba, junto a la familia vidriera. Afiliate y disfruta de los beneficios. Horacio Valdés, Conducción Nacional. Marcelo Agimén, Seccional Rosario. Desde el alma, regalos, objetos con diseño, artículos de librería, fotocopias. En Presidente Roca 491, Rosario, horario corrido, teléfono 424-4475. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Seguimos en consideraciones y ahora estamos con el segundo tema de la noche, que es esto de la motivación en las empresas. ¿Qué necesita también un empleado para estar motivado para trabajar, ¿no? Y para ello estamos con el invitado de la noche. Buenas noches, Carlos Aguilar, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Les cuento a la audiencia sobre todo, él es contador público, tiene un posgrado en gestión de recursos humanos, es consultor de recursos humanos también y es profesor universitario, así que tenemos un especialista en la materia completo, para que nos... Esperemos estar a la altura entonces. Nos saque todas las dudas que tenemos. Gracias por estar acá, Carlos. No, a ustedes por la invitación. Bueno, comenzando por lo básico, ¿cuáles son las funciones del Departamento de Recursos Humanos dentro de una empresa?
Recursos humanos tiene 3 pilares. Uno que es atraer, retener y motivar. Es así. Esos son los 3 pilares sobre los que se basa la función del Departamento de Recursos Humanos. Lo que implica atraer implica todo lo que es el proceso de selección y de reclutamiento de las personas. Lo que implica retener implica toda la cuestión relacionada con la administración salarial, con el desarrollo de la persona. Y lo que es la motivación, entra en juego cuestiones que tienen que ver con el plan de carrera que yo le puedo ofrecer dentro de la organización. Bien, Carlos, siempre entra en discusión sobre estos temas la teoría y la práctica. Es decir, ¿cuál es la realidad que se vive hoy en las distintas empresas, o algunas empresas, con esto de los recursos humanos, que a veces en la teoría está todo bárbaro, pero en la práctica en algunas empresas no se cumple? Me refiero, bueno, de uno de los casos, la motivación, ¿no? Bien, en realidad pasa por una cuestión que tiene que ver con que el departamento en sí, para darle un ejemplo, precisamente en la cátedra que yo doy clases, que es la cátedra de remuneraciones, hacemos una encuesta de remuneraciones y entre las preguntas que se le hace al empresario es acerca de la función del Departamento de Recursos Humanos o si cuenta con un Departamento de Recursos Humanos propiamente dicho. Las empresas que tienen menos de 100 empleados directamente no cuentan con el Departamento de Recursos Humanos, o sea, tienen una persona que generalmente es un administrativo contable y entre las distintas cosas que hace, liquida sueldos, que eso pareciera que es hacer recursos humanos. Mira los números, digamos. Exacto. Sí, todo lo que es la administración de personal, básicamente. Legajo, alta y baja en la FIP o cualquier otro organismo relacionado con el tema laboral. Las que tienen más de 100 empleados sí tienen conformado el departamento o por lo menos mínimamente tienen un referente de recursos humanos. Por ende, hay otra dimensión de lo que implica la gestión de recursos humanos y medianamente puede ahondar en otros temas que son un poco más específicos del área, como puede ser esto del proceso de selección, la capacitación, el plan de carrera. De otra manera, siempre en la mayoría de las empresas se centra en lo que es la administración de personal. ¿Por qué? Porque hay una exigencia legal. Claro. Nada más. Claro. ¿Cuáles son las características principales de la motivación en el ámbito laboral? Yo les quería comentar, porque hay con respecto a una cuestión de que, sobre todo en el empresariado pyme, de que la única motivación de la persona es el dinero, y no es solamente el dinero. Claro. Hay estudios que se han realizado donde 6 de cada 10 personas o empleados valoran más el estar satisfecho con su trabajo que el salario. Y 5 de cada 10 renunciaría de su trabajo si no le ofrece un desarrollo o un desafío profesional. Esto te da la pauta también acerca de que más de la mitad o un 60% en algunos casos no valora. A ver, es importante el dinero, pero no lo tiene como una prioridad. Por ende, es importante buscar otras alternativas para que la persona se sienta motivada. Bien, y esto de los premios, el dinero, bueno, que en algunas empresas se da como modo de motivar al personal. ¿Tiene que ver también esto con un modelo de sociedad vinculado, bueno, al aspecto material, por ejemplo, esto del consumismo y demás? Sí, en realidad tiene que ver con esto que yo les comentaba hace un rato, es decir, yo simplemente pongo por delante el tema dinerario porque considero que es la única motivación y no es así. Las personas no están en el trabajo solamente por el dinero. Hay cuestiones, a ver, el dinero me sirve para satisfacer mis necesidades básicas. Hay una teoría, la teoría de Maslow, que habla de las pirámides acerca de los distintos niveles de necesidad. Y entonces la base de la pirámide son las necesidades básicas, alimento, comida, vivienda, vestimenta. Una vez que logro eso, llegás a la autorrealización. Exacto. Trato de buscar, y eso no es dinero, pasa por otro lugar. Entonces, ahora, ¿por qué no se entiende como tal esto, Carlos? Porque, por ejemplo, en una empresa donde hay una fuerza de ventas, se toma más en cuenta las cifras y no tanto el capital humano. ¿Por qué no se da cuenta, se toma como referencia eso? Si siempre se hace hincapié en el salario, en la remuneración, en cuánto vas a obtener por productividad, por una venta determinada.
y se deja de lado otras cosas. Y teniendo en cuenta que hay recursos humanos, o sea, en la empresa que estoy mencionando, ¿no es cierto? Empresa específica. ¿Por qué siempre se hace hincapié en eso? En realidad pasa también por una cuestión de que justo tomaste un ejemplo bastante complicado, que es el tema de la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente tiene un esquema de remuneración, y el que es vendedor lo sabe, que está basado en la comisión. Por ende se juega mucho con este tema en particular, acerca de la productividad, acerca de si logras tal umbral tenés tal comisión. También los vendedores, o sea, aquel vendedor que está muy compenetrado con el personaje, por decirlo de alguna manera, permanentemente va a tratar de buscar vender más y tener más, porque logra mayor comisión, y por ende logra un estatus de vida que a él le sirve. Habrá otros que no, que solamente venden hasta determinado nivel, ese es su salario, ese es su nivel de vida y más, y no lo puede hacer vender más de eso. O sea, y ahí entra en juego otros análisis y otras motivaciones que tendré que tener en cuenta. Hoy por ello tengo que tener presente que en la Argentina están trabajando 3 generaciones laborales distintas. Uno que es la generación Y, que son los más jóvenes, la generación X y los baby boomers. Cada uno tiene motivaciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cambió el paradigma del trabajo y de lo que yo espero de la organización. ¿Y cómo serían esas motivaciones de estas distintas generaciones? Los baby boomers vendrían a ser nuestros abuelos, aquellos que ya se están jubilando dentro de la organización, donde está la cuestión de esto dentro de un trabajo y me quedo para toda la vida, donde hay una cuestión de se valora más la palmada en el hombro y el haber hecho un buen trabajo, o hacerlo participar de formar otros cuadros. Hay otro tipo de valoración. La generación X, que son entre los que están en en el año 64 y 82 por ahí, o sea, los que nacieron en esa franja. Hay otra cuestión, hay una cuestión más competitiva, hay una cuestión también del desarrollo personal, pesa mucho más. Está muy marcado esta cuestión de el triunfo, el éxito. Y después está la última generación, que son del 82 en adelante hasta el 2000, que son la generación Y, donde ellos han vivido estas cuestiones de que el trabajo no es para siempre, por ende no tienen miedo a cambiar de trabajo. En una evaluación que se hizo, en una encuesta que se hizo en esta generación, el 75% no tiene miedo de cambiar de trabajo, o sea, tiene confianza en que va a encontrar otro trabajo, a diferencia de las otras generaciones donde la tasa es inversamente proporcional, o sea, hay un miedo a perder el trabajo. Sí, también pasa, me parece, por una realidad que se ha vivido, por lo menos en la Argentina, en los últimos años, del 95, donde no había trabajo, ¿te acordás? Más o menos en esa época, donde no había trabajo, me parece que esa gente quedó con un efecto de decir, me parece que si salgo de acá no voy a conseguir otra cosa. Claro, pero los jóvenes no lo perciben así. Claro, eso ellos no lo vivieron. Claro. Ahora, ¿se puede decir que hay un choque generacional ahí, de acuerdo a lo que vos comentás? Sí, obvio que hay un choque. Hay problemas. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas, la forma de comunicarnos es totalmente diferente, el tema del respeto, de lo que uno considera el respeto, de lo que otro no lo considera tan así. O sea, son todas situaciones que sí generan mucho roce dentro de la organización y que implica mucho trabajo de la gestión de recursos humanos, propiamente dicha. Bueno, el objetivo de una compañía es lograr las metas propuestas, ¿no? Los resultados esperados. Y gran parte de ello se logra gracias a la motivación. ¿Por qué algunas empresas no toman nota de esto y no se dan cuenta que es necesario motivar al empleado? En realidad no es que no toma nota, no lo dimensionan. No lo alcanza a dimensionar de qué manera contribuye el empleado al logro de sus objetivos y en realidad cómo podría contribuir al más si yo lo hago partícipe de la fijación de los objetivos. No es lo mismo que yo te diga, tenés que fabricar 10 unidades a que me reúna con vos y planifiquemos cómo podemos aumentar la producción. A lo mejor yo puse 10 unidades y hablando con vos decís, che, podemos fabricar 15. Pero eso es también una cuestión de confianza. No hay esa relación de confianza.
¿Por qué no hay esa relación de confianza? Porque hay una cuestión de que si tiene información de lo que yo hago, de lo que yo gano, me va a pedir aumento de sueldo. Es el primer razonamiento. Y no es tan así. Yo digo, en esos casos, cuando en una empresa determinada no está el departamento de recursos humanos, ¿no puede ocurrir también que haya personal que no esté capacitado, personal, me refiero jerárquico, ¿no? Que no esté capacitado para dictar esas directivas, para motivar al personal, gente que no sea idónea en el puesto? Sí, a ver, la falta de profesionalización se paga, o sea, es así. Si yo no tengo profesionalizado mis cuadros, voy a tener un alto nivel de rotación del personal y voy a tener también, no voy a ser eficiente en lo que hago. O sea, voy a tener un techo muy corto. Claro. Que también implica una amplitud mental, volvemos al tema de la confianza, una amplitud mental de la cabeza de la organización acerca de decir, che, esto no lo sé, contrato a un profesional para que me asesore. Es así, es tener la suficiente, digamos, insisto, amplitud mental de decir, bueno, necesito a alguien que me asesore, aparte porque no es, no tener en claro que ese no es mi negocio. O sea, a ver, mi negocio es, no sé, fabricar esta copa, no recursos humanos. Entonces, claro, ¿para qué me ocupo de eso? Encima claro, no sé, claro, y me ocupo mal. Bueno, contrato a alguien que sí sabe para que se ocupe mejor y yo me dedico a fabricar las copas de vidrio. Claro. ¿Por qué en algunos lugares se trata a el empleado como un objeto? Si vos tenés que lograr estos objetivos, tenés que vender tanto, tenés que atender a la gente así. ¿Por qué se los trata así, no como personas? Porque, bueno, la propia palabra, a ver, cuando uno habla de recursos humanos, te está hablando de un recurso, por más que le pongamos humano. Un recurso que yo utilizo para mi proceso productivo. El problema es que no dimensiono qué impacto tiene ese recurso dentro de la organización y no le doy la trascendencia que debería. A ver, la mayoría de las empresas todavía no dimensionan de que se diferencian por las personas, no por otra cosa. Claro. No es por la marca, no es por las máquinas de última generación, no es porque tengo un galpón grandísimo, es por las personas que están ahí, que realizan su trabajo y que de acuerdo a cómo estén identificadas o no con la organización va a ser lo que yo también ofrezca como producto final. Entonces, cuando se ocupan o se interesan de recursos humanos es cuando tienen el problema, no antes. No hay una tarea previa, siempre es la cuestión correctiva, no preventiva. Carlos Aguilar, darle participación a los empleados en temas referentes a las empresas, ¿también es una forma de motivarlos? Sí, a ver. Hacerlo partícipe, digamos, de los temas. Yo considero que es fundamental hacerlos partícipes, sobre todo en lo que implica fijación de objetivos, o cuando yo deseo innovar alguna línea de producción, él está todo el día trabajando, él tiene mucho más, puede darse cuenta de un montón de cosas que yo no me doy cuenta. Entonces me parece interesante hacerlo participar y al hacerlo participar se va a involucrar más en el cambio. Todos de por sí somos resistentes al cambio y si encima me lo imponen, peor. Claro. Claro, es verdad eso. Y ahora, hablando del tema del reconocimiento, ¿no? ¿Qué sucede cuando un empleado no es reconocido por su trabajo, más allá del dinero que se le está pagando, ¿no? ¿Esto es por una falta, digamos, de tacto del personal que está a cargo de los recursos humanos? En realidad sí, yo lo veo como una cuestión de una miopía retributiva, es decir, esta cuestión de cuidar el centavo y dejar pasar los billetes. Me parece que hay una cuestión el reconocimiento tiene que darse de una manera clara, tiene que estar pautado claramente cómo lo voy a dar, por qué lo voy a dar, porque si no también genera injusticia o inequidad dentro de la organización. Si yo doy porque sí, o si yo doy para que hagas tu trabajo, ya te estoy pagando el salario. O sea, a ver, sí. La motivación a través del dinero tiene que estar pautada a través de objetivos, tiene que estar medida, tiene que estar clarificado cuáles las mediciones que voy a hacer, cómo la voy a hacer, por qué la voy a hacer, por qué Pedrito se llevó esto, por qué Juancito se llevó lo otro. Tiene que quedar súper claro y de esa manera sí es motivador. De la otra manera no es motivador y es fuente de conflicto. Claro, pero es como que se sigue hablando, ¿no?, de números. Tal vez al empleado a veces le sirve más decir,
Hoy hiciste, siempre que uno hace algo mal te viene el reto, ¿no? O viene el castigo, la sanción. Qué bueno es cuando te vienen y te dicen, qué bien que lo hiciste hoy. La verdad que atendiste bien a esta persona, vendiste bien esto, ¿no? Por ahí a lo mejor el empleado espera eso. Lo que pasa es que, a ver, esto tiene que ver más que nada con el tipo de liderazgo que yo, o el tipo de liderazgo o la gestión que llevo adelante con las personas, ¿no? A ver, todo tiene que ser en su justa medida. Claro. ¿En qué sentido? Si yo te palmeo el hombro una vez, 2 veces, la tercera vez me vas a mirar y vos me vas a decir, che, mirá, si soy Messi, sí, pagame como Messi. O sea, ¿por qué me estás pagando? O si soy Messi, ¿por qué me tenés de suplente? Poneme a jugar en la cancha. Ahí está, entonces me parece que hay una cuestión, por eso el reconocimiento tiene que darse por situaciones que exceden lo que sería lo normal y habitual o lo estándar, claro, de mi puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo estándar de mi puesto? La verdad que muchas organizaciones ni los empleados lo saben. O sea, no está hecha una clara descripción de puesto. Yo entro a una organización y no sé en realidad qué trabajo tengo que hacer, qué se espera de mí, qué desarrollo puedo tener. Que ese me parece que es el error, es la base de todo. A ver, si yo como cliente puedo saber qué puedo esperar de la organización, porque si tiene una página web, miro los productos, la misión, la visión, los valores, me cuentan lo que es la organización, de alguna manera me hago una expectativa del servicio del producto que voy a obtener de esa organización. Ahora, como empleado, no hay política de recursos humanos, por ende no hay descripciones de puesto, no sé lo que puedo esperar de la organización, no hay un proceso de inducción. Todo eso atenta a todas estas cuestiones que estamos hablando. Entonces entra alguien que en realidad no sabe para qué entra, no sabe cuánto tiempo va a estar. Hay un montón de cuestiones que si se clarifican es más fácil que poder establecer estas cuestiones que vos me decís, porque yo sé cuál es mi trabajo y sé que si excedo en mi trabajo, ahí sí esperaré este tipo de reconocimiento. Ahora, por hacer mi trabajo, no me tiene que felicitar nadie. Para eso me contrataron y para eso me están pagando. Claro. A mí me parece que algunos empresarios o algunos gerentes, gente que está al frente de distintas empresas, todavía no se han dado cuenta que la motivación es importante para el éxito empresarial. Sí, a ver, yo creo que hoy no es que no se han dado cuenta, el tema está instalado. Hay una sensibilización sobre ese tema. ¿Cómo te puedo decir? Es como si vos sabés que comer costeleta con huevo frito te hace mal. Vos ya sabés, ya lo tenés. Entonces, de comer los 5 días a la semana, empezás a comer 4 días en la semana. ¿Me explico? O sea, sí. Hay ese paso. Sigo comiendo igual costeleta con huevo frito, pero por lo menos bajé una. Entonces, creo que el empresario lo tiene en claro. Está sensibilizado. No lo alcanza todavía a dimensionar o a dar el paso más allá. Hoy es como decir, yo sé que esto se podría hacer mejor, pero todavía no paso a la acción. Claro. Ese es el problema que noto hoy, que es un paso, a diferencia de antes que ni siquiera lo tenía registrado. Hoy por lo menos lo registran. Claro. Hay casos empleados que ganan muy bien, que tienen un excelente trabajo, sin embargo siguen buscando otros trabajos porque están disconformes, siguen enviando currículums tratando de cambiarlo. ¿Por qué se produce esta disconformidad? La disconformidad pasa por la insatisfacción laboral, que era una de las cuestiones que yo le mencionaba al principio. O sea, si de cada 10 empleados, 6 valoran más estar en una empresa con la cual se siente identificado, con la cual tienen un buen ambiente laboral antes que el salario, obvio que se van a ir de esa organización. Y la organización también lo tiene que tener presente. A ver, hay empresas que el trabajo es muy estresante, por ejemplo un call center. Claro. El nivel de rotación que tiene es muy alto. O sea, las políticas que se pueden hacer para tratar de retener al personal son muy pautadas. Y así otro tipo de trabajo que son demasiado demandantes o estresantes, y no importa lo que se pague, igual la gente va a tender a irse. Claro. No hay otra cuestión en particular. Y esto que yo le mencionaba antes de la generación Y, o sea, si encima una generación
que en un 75% no tiene miedo a cambiar de trabajo, porque considera y tiene confianza de que va a conseguir otro trabajo, si se siente incómoda se va a ir. Es Claro. así de concreto, no hay mucho más. Lo que nosotros a veces nos preguntamos, Carlos, es ¿para qué en algunas empresas está el Departamento de Recursos Humanos? Cuando vos tenés el área de comercialización, que es, bueno, una empresa obviamente si no factura, quiebra, se le da prioridad a veces al sector comercialización más que recursos humanos. Entonces uno dice, bueno, importan más las cifras que los recursos humanos. La pregunta es esa, ¿no? Que bueno, una de mis notas publicadas en el diario hacía referencia a eso. Es decir, ¿para qué están? Porque el Departamento de Recursos Humanos es caro. En realidad hay una cuestión de que es caro porque lamentablemente muchos de mis colegas no saben mostrar cuál es el aporte que hace a la organización. Como manejamos intangibles, es bastante difícil cuantificar un intangible. Claro. Entonces, si a eso sumás que no hay precisamente, por ser precisamente recursos humanos esta cuestión más soft, el tema de las personas y demás, hay muchos colegas que no pueden cuantificar su aporte. A ver, yo soy contador, por ende para mí es todo costo-beneficio, pero al frente del Departamento de Recursos Humanos hay abogados, hay psicólogos, hay otras profesiones que no están marcadas de esa manera. Y yo siempre comento algo, a ver, creo que también vos con esta pregunta que me hiciste también lo estás mencionando, las empresas están para ganar dinero, no están para perder dinero. Para eso, si no, constituye una fundación o una ONG. La cuestión pasa más que nada por poder mostrar cómo aporto yo al negocio. A ver, pasa por ahí nada más. Si yo tengo un alto nivel de ausentismo, tengo que mostrar cuánto le sale eso a la empresa, suponete por decir 100 pesos, y si yo invierto 10 pesos en capacitación o en un médico laboral o en determinada vacunación, reduzco este nivel de ausentismo. Entonces ahí lo puedo mostrar concretamente. Che, invertiste 10 y te ahorraste 100. Claro, yo lo que planteaba es, por un lado, recursos humanos siempre plantea calidad y el área de ventas plantea cantidad. Entonces, digo, se ha llegado a un extremo en donde no importa las horas que trabajes, pero tenés que cumplir con un objetivo. Y eso echa por tierra todas las directivas de recursos humanos o lo que pregona recursos humanos, que, bueno, trabajar 8 horas, descanso, reunión con la familia. Y a veces la fuerza de venta, motivado por un número, por un objetivo, por una meta, desatiende todo eso. Y bueno, hay empleados vendedores que trabajan 12 horas, ¿no?, para cumplir con un objetivo, más cuando son los cierres de ventas. Los cierres de mes, fines de mes, cuando cierre de venta, olvidan todo la teoría de recursos humanos. Lo que pasa es que por eso hay una cuestión, me parece que, insisto con esto, es un tema bastante complejo el hecho de los objetivos a cubrir, sobre todo en el área comercial. Pero necesariamente uno tiene que cumplir un objetivo en particular y se tiene que... forma parte de su trabajo. Vos mencionabas una cuestión específica de ventas. Se tiene que quedar porque el cierre, porque hay que lograr el objetivo. Te llevo a otro caso. Recursos humanos, se tiene que quedar, liquidar los sueldos porque hay que pagarlo a fin de mes. Claro. Y tenés que quedarte. Claro. O sea, forma parte de tu trabajo. ¿Te quedás todos los días? No, no te quedás todos los días. Te quedás eventualmente en algún momento, una liquidación complicada, tenés que pagar el aguinaldo, entonces te quedás en un momento en el mes. Y lo mismo le pasa al vendedor y lo mismo le pasa al que está en producción cuando hay que sacar un trabajo y se tiene que quedar, o al de mantenimiento. Me parece que forma parte de situaciones puntuales. Ahora, cuando hay una regularidad en ese tema, bueno, ahí sí tendré que rever otro tipo de situaciones. Y vuelvo a esto, es decir, de recursos humanos, ver de qué manera yo puedo mostrar de que esto está afectando a las personas. Estrés, alto nivel de ausentismo, rotación, y es producto de todo esto. Y ahí sí puedo generar una acción. Pero vuelvo a lo mismo. Claro, tengo que generar un indicador, tengo que saber medir, porque si no me quedo simplemente, che, mirá, los vendedores están todos enfermos, llegan todos cansados, ayer se accidentó uno acá. Eso no, se lo decía el empresario y te mira como diciendo, ¿qué querés que haga? Claro, y vos mencionabas el estrés también. El estrés también, hay un alto porcentaje de empleados con estrés laboral y bueno, eso también
se desatiende un poco, ¿no? Porque, es decir, hay que continuar, hay que seguir, la empresa tiene que continuar, y bueno, esto yo creo que también se genera, el hecho de que se desconozca este tipo de cosas a veces, por la falta de posibilidades de trabajo, ¿no? Por la precariedad laboral existente en el mercado actual. Digo porque hay mucha gente con estrés laboral, mucha gente con tratamientos psicológicos. También hay una cuestión, a ver, sí, hay trabajos que son estresantes. Hay una cuestión también que tiene que ver con uno mismo, es decir, y esto que yo mencionaba, estuvimos hablando hasta hace un rato. Si yo no estoy cómodo en un trabajo, tendré que ver la manera de buscarme un trabajo que me haga bien. Y no es solamente esto de si no, yo tengo tal edad o no, de dónde voy a ir acá. Esto es una cuestión también de autoestima. Esto también pasa por una cuestión de romper la zona de confort, porque a pesar, a ver, nosotros tendemos, el mal argentino es la queja. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarse que hacer. Es mucho más fácil. Y aparte la culpa la pongo en el otro, nunca es mía. Ahora, cuando yo reflexiono de la situación y en realidad nadie me está jodiendo, me estoy jodiendo yo solo. Tengo que yo pensar de romper con eso y ver cómo lo logro. Y pasa por cuestiones tan simples como esa persona se queja, preguntarle, che, bueno, ¿cuál fue el último curso de capacitación que hiciste? Claro. Lo más probable es que te diga que no hizo ninguno, de que está la trabajando. Claro. Perfecto, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Bueno. Muchísimas gracias por venir, Carlos, y realmente un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Igualmente. Bueno, muy completo tus apreciaciones, muy claros, digamos, así que te esperamos en otro programa con otro tema particular sobre este tema que es importante, ¿no? Los recursos humanos. Bien. Tema amplísimo. Exacto. Gracias, muy amable. A ustedes. Bueno, Jorgelina, buenas noches, nos vamos. Sí. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima, Consideraciones por Televisión Regional. Muy buenas noches.